Muy buenas tardes, estimados auditores. Un saludo desde nuestro programa Un Solo Magisterio. Un programa que es la tribuna para los dirigentes sindicales, para los temas gremiales, para las propuestas laborales y que hemos invitado en muchas ocasiones a dirigentes de diferentes gremios para conversar sobre los temas laborales. En esta oportunidad estamos con Marcos Canales, quien es dirigente de la salud, un gremio que ha dado mucho que hablar en el último tiempo, sobre todo porque han estado en la primera línea en cuanto a la batalla en contra del COVID y que además enfrenta importantes desafíos ahora en adelante en lo inmediato. ¿Cómo está Marcos Canales? Gusto saludarlo. Muy bien, buenas tardes, buenos días. Ahí ando medio perdido en el horario. Espero que estén bien ustedes también. Muy bien. Bueno, este programa se transmite todos los sábados de 12 a 1. ¿Ya? Y queda después instalado en el Facebook de Jaime Gajardo, donde los que por razones de tiempo u otra naturaleza no han podido escuchar el programa, ahí van a tener la oportunidad de verlo y analizar más en profundidad el tema de la salud. Bueno, y como todos los sábados también se encuentra con nosotros, profesor de filosofía, asesor sindical, que está relacionado con el mundo del trabajo, René Amigo. ¿Cómo está René? Gusto saludarlo. Muy buenas tardes, Jaime. Buenas tardes, Marco. Buenas tardes. Bueno, ya entrando en materia en forma directa, porque hay muchas noticias, está todo demasiado convulsionado, hay cambios permanentes, hay un territorio político muy especial hoy día en el país. Y claro, es importante ver cómo ha quedado el tablero, cómo ha quedado el panorama después de las elecciones del 18 de julio, cómo está el ordenamiento de las fuerzas, qué está ocurriendo. Hay una cuestión que es bastante clara y muy notoria, en que avanza una correlación de fuerzas en la idea de consolidar una corriente alternativa al oficialismo, al gobierno, al neoliberalismo, y que busca precisamente superar este sistema, establecer un gobierno democrático, popular, representativo, donde la soberanía radique realmente en la gente, que no es un sistema socialdemócrata, y una clara meta de esta corriente que es poder ser una alternativa al sistema imperante. Y eso se refleja en lo que hoy día apruebo dignidad. Por otra parte, tenemos la derecha, que ha logrado instalar un candidato que se reviste de una derecha democrática, es como un lobo vestido con piel de cordero y que trata de extenderse hacia el centro político y de embarcar a diferentes sectores que han puesto mucho énfasis en el tema de mantener las cosas como están, pero con un maquillaje, con un retoque y que signifique que los grandes pilares del sistema neoliberal no sean modificados. Y por otra parte tenemos asamblea constituyente, que son los sectores de centro tradicionales, que están como paralogizados en una situación bien complicada, donde hablan de que van a hacer primaria, que van a hacer consulta, otros dicen que hay que llegar a un acuerdo político, pero que no está clara su definición en cuanto hacia dónde avanzar, ¿ya? De hecho, el candidato Sichel, que representa esta democracia, perdón, a esta derecha social, entre comillas, que les copa sectores que ellos tradicionalmente han sido intérpretes. Y además tenemos, bueno, en paralelo a todo este cuadro que se está configurando, una convención constitucional que sigue avanzando en la idea de escribir una nueva constitución y donde ellos han puesto mucho énfasis en los cambios estructurales. Ahí hay una mayoría que tiene claro un lineamiento estratégico, que es superar el actual sistema. Y ellos se han propuesto avanzar en esa medida. Entonces tenemos nosotros por un lado una convención constitucional que avanza en esa línea y por otro lado elecciones, ¿ya?
que es de parlamentarios, cores y presidencial en noviembre, en la que ambas cuestiones, de una u otra forma, están relacionadas, van a expresarse en una acción interrelacionada y que claramente en ese tránsito hay una mayoría que está por los cambios. Los sectores conservadores están muy preocupados y que ellos saben que el cuadro todavía no es claro y este hecho de que hay una mayoría que está por los cambios en la Convención Constitucional y también en las votaciones de las futuras autoridades genera un cuadro esperanzador, optimista y que empezamos y creemos que hay que empujar hacia adelante. Entonces, el cuadro está complejo y cierto, pero con ese eje que avanza, con dificultades no menos, pero que está instalando la idea de cambio en el país. Pase lo que pase, aquí en Chile van a haber cambios, van a haber situaciones especiales y va a ser un año muy, muy importante. ¿Qué le parece, Marco? ¿Cómo ve usted el panorama, el cuadro, cómo ha quedado configurado ahora a partir de las elecciones del 18 de julio? Sí, en realidad yo creo que de acá, desde el mundo de los trabajadores, desde el mundo social, hay bastante análisis y hay bastantes elementos que sacar en consideración. Yo creo que, en primer lugar, hay una pugna que se está notando desde las esferas políticas entre, uno podría decir, sectores más conservadores de un punto de vista de mantención del modelo. Uno puede decir desde algunos que lo hacen desde la mantención de un modelo económico, otros que lo hacen desde una perspectiva de un modelo... Me Perdón, perdí. perdón. Los otros lo hacen desde un modelo que tiene... Una segunda patria. Ya. Ahora sí que no más. Pero eso se corta, ¿cierto? Sí, sí, sí. Después se edita. Al Ya, momento de editarse. ya. Bueno, digo que en primer lugar uno tiene que observar un aspecto de los conservadores que va más de algunos más moderados, pero otros más a ultranza de la derecha. No olvidemos que empieza a aparecer Kast en el escenario político que va a tensionar este tema si se va hacia sectores más radicalizados de la derecha o hacia una derecha moderada. Yo creo que va a triunfar un concepto que tiene que ver con la derecha más económica que de un punto de vista valórico. Yo creo que la derecha está tratando de disfrazarse muy bien. Uno veía en las campañas ese video de la franja donde aparecía inclusive otro candidato de la derecha con una retroexcavadora tirándole tierra a la tumba de Pinochet. Eso simbólicamente es que ellos están tratando de reconstruirse, o sea, es decir, que ellos asumieron el golpe desde la revuelta social, asumieron el tema de las derrotas electorales que han tenido, están buscando una nueva manera de expresarse. Ellos hablan de una derecha para 30 años más. Entonces, por lo tanto, es un reinvento que uno podría verlo mirando otros países lo que pasa. Pero también uno nota que en cierto grado hay una suerte también de, como decir, que no esperaban, de nuevo, no esperaba los partidos más tradicionales del centro, uno puede decir, caso de los que vienen de la concertación, que están un poco perdiendo esta suerte de saber para dónde van, cómo van, entendiendo que también su debate es más modelo humanizado o derechamente avanzar un cambio para construir un modelo nuevo en este país. Y una izquierda que el desafío que se tiene ahí es que efectivamente es cuánto más se puede interpretar las temáticas con un contenido social y cuánto empuje más hay desde lo social y desde lo político para producir también la necesidad de avanzar a un nuevo modelo económico, un nuevo modelo de desarrollo, a nuevos contextos. Pero también, por otro lado, el cuidado que uno podría tener es que uno nota desde acá de que hay una suerte también de alejamiento y de hasta el momento no tomar en consideración más fuertemente lo que es la construcción del mundo social. O sea, uno no ve, por ejemplo, cuál es el rol de bajada que se va a hacer, salvo lo que uno podía observar más de la campaña de Daniel Jadwe pasada que de otros candidatos, cuál es la raíz de la matriz permanente de ideas y movilización que van a venir de sectores como, por ejemplo, pobladores, trabajadores y trabajadoras, funcionarios del Estado,
cuál es el marco que va a tener o cuál es el rol asignado para las fuerzas populares y sociales hacia abajo en el marco de lo que está pasando con las futuras elecciones que aún quedan pendientes, incluyendo las elecciones de noviembre, que son las más fundamentales. Y termino en un elemento que es simple. Aquí en este empuje, esto no ha terminado, estamos, pareciera, al medio de una política muy variable, muy rápida, muy dinámica, y que por lo tanto estos tiras y aflojos se están empezando a notar más fuertemente cada día que pasa, y por lo tanto hay que ver cómo se engloba esto, y en este aspecto, cómo se logra construir rápidamente el rol social del mundo de los trabajadores y las trabajadoras, del mundo también, de sectores poblacionales y de otros sectores, para también avanzar más que en demanda propia, en un cambio mayor. Muy bien, un claro planteamiento. René, ¿cómo ve usted el panorama hacia adelante? ¿Cómo se está configurando el cuadro político en el país? Sí, bueno, primero reiterar mi saludo a Marco, a ti y a nuestros auditores. Yo quisiera referirme primero, sí, a algo de lo internacional, porque en estos días se celebró un nuevo aniversario del natalicio de Simón Bolívar. Y creo que uno de los hechos más importantes se dio en México. Y se dio por la cantidad y la calidad de los participantes en ese encuentro, pero además por el discurso de Manuel Antonio López Obrador, que de manera tajante él plantea la necesidad de terminar con el bloqueo a Cuba. Y de hecho, un par de días después envía dos cargamentos con insumos, ¿no? Y él señala claramente que no basta condenar el bloqueo, porque eso se ha hecho, pero la verdad es que no pasa más allá de decir que solo Estados Unidos e Israel persisten en este bloqueo criminal, eh, y tenemos que esperar un par de años más para que haya una nueva resolución en que otra vez estos dos países sigan manteniendo el bloqueo. Creo que en eso López Obrador es muy claro, no basta con condenar el bloqueo, hay que tomar acciones concretas para terminar. Y me parece muy interesante, y además sorprendió a todo el mundo, incluso entiendo a los cubanos, que él dice que la resistencia del pueblo cubano al bloqueo ha sido tan grande que Cuba debiera ser declarada patrimonio de la humanidad por la resistencia que han tenido. Me parece que es eh, algo muy interesante. Segundo, en Perú asumió Pedro Castillo, con un proyecto abiertamente antineoliberal. Comienza entonces a configurarse un mapa distinto en nuestra América Latina. Porque por otro lado, los más reaccionarios, con los gobiernos de Colombia y Brasil, nos encontramos con que tienen a sus gobernantes con buena parte de su humanidad a dos manos, ¿no? Y la verdad es que están bastante complicados. Ahora, yendo a lo particular, me parece que nosotros tenemos que considerar que ya están resueltas las candidaturas presidenciales más importantes, porque sin duda la derecha tiene resuelta la suya con su primaria, y Sichel aparece ahora ya amenazando y recordando la tristemente famosa frase del dictador de que los tengo a todos identificados. Y él dice que va a estar mirando a cómo votan los parlamentarios de la derecha, es decir, ya está ejerciendo presión sobre el Parlamento a propósito de un eventual próximo retiro del 10%. Nosotros tenemos resuelta nuestra candidatura y falta por definir la candidatura de la exconcertación, que sin duda está ahí con serios problemas. Pero esa candidatura es una candidatura que no tiene nada de nuevo, no tiene rostros nuevos, no tiene programa, y lo más importante que se va a definir a fin de año será el programa. Y un programa que en el caso nuestro debemos considerar tiene que tener en cuenta como un elemento central las demandas que se han levantado en los últimos años en Chile, y particularmente las que tienen que ver con el mundo de los trabajadores. Muy bien.
Les recuerdo que estamos en el programa Un Solo Magisterio, la voz de los trabajadores de la educación, es una tribuna para los dirigentes sindicales de base, y en esta ocasión estamos con Marcos Canales, quien es dirigente por mucho tiempo del área de la salud, un área muy importante en el desarrollo del país. Y con René Amigo, profesor de filosofía, con el cual estamos todos los sábados en esta conversación, en este análisis que hacemos de la realidad laboral del país. Bueno, con este preámbulo, esta introducción política de cómo estamos viendo el panorama hoy día en el país, hacemos un alto y retomamos nuestra conversación en forma inmediata. Bueno, acá estamos de nuevo en nuestro programa, Un Solo Magisterio, en esta ocasión con Marcos Canales, dirigente nacional de la salud. En estos momentos, el tema de la salud no solo ha tomado una preponderancia por las dificultades que están viviendo, ellos han tratado de negociar con las autoridades porque en realidad han estado sometidos a situaciones muy especiales y han logrado unirse en un planteamiento común, pero además la FENAT metropolitana, que tiene 12.000, 13.000 asociados, está de elecciones ahora a fines del mes de agosto. ¿Ya? Estas elecciones también toman mucha vitalidad, mucha importancia, porque en general en el tema de los trabajadores, independiente de los gremios que estén en elecciones, empiezan a instalarse temas como, por ejemplo, el valor del trabajo, ¿ya? Y que tiene que estar consignado en la nueva constitución, como también otorgar más poder a los trabajadores. Se negocia en condiciones a veces muy desiguales. Y recordar que hay ya un conflicto que se ha desatado a nivel nacional, que es con la minera La Escondida, que de hecho votó la huelga legal anoche, tengo entendido. Son gremios, instancias que muchas acciones de ellos repercuten nacionalmente. Y hoy día ese debate y de los temas que afloran en diferentes áreas de trabajo son muy importantes porque pone estos temas en la discusión, sobre todo el derecho a huelga, la idea de la negociación ramal, el valor del trabajo, etcétera, etcétera. Entonces, sería importante que nos contara Marco sobre cuándo son estas elecciones, cuánta gente participa, qué está en juego en estas elecciones, cuáles son los puntos fundamentales que ellos van a enarbolar en esta ocasión, partiendo que estamos en un periodo especial. Marco, Sí, tiene la mira, palabra. sí, gracias. Lo que hay que comprender en primer lugar es que efectivamente a fines del mes de agosto, primera semana de septiembre, se van a hacer las elecciones de la Federación Metropolitana, de la FENAT. FENAT aglutina alrededor aquí en la región metropolitana de 16 hospitales que tienen que ver también no solamente en su ente propio, porque tú lo decías muy bien, a nivel nacional este gremio representa 12.000, 14.000 trabajadores y tiene un contexto también de amplitud a nivel nacional desde Iquique hasta Puerto Montt, Osorno, que son rangos que hay. Dentro de lo importante que esta elección no se enfrenta esta vez como una finalidad en sí mismo, hay que ver de que la salud como la educación son dos elementos que queramos o no queramos abordan de por sí dos temas. Lo propio que son sus demandas salariales de términos de trabajadores, pero también la responsabilidad social del concepto calidad de lo que brindamos y cómo se brinda este tema. Educación tiene que ver efectivamente cómo se educa a los jóvenes, a los niños de nuestro país, y salud tiene que ver cómo se cuida y sobre todo agarró esta envergadura a raíz de que, por decirlo coloquialmente, nos pilló casi en el suelo el ingreso de la pandemia a nuestro país. Para atrás, si uno mira, quedó este tema de que no había los respiradores, de que el gobierno puso acento solamente en el paciente cuando ya estaba enfermo y no en políticas preventivas hacia abajo. Eso genera que efectivamente la importancia de la elección actualmente se vislumbra desde dos elementos que son propios dentro del gremio. Uno, tiene que ver que efectivamente al elegir ahora a fines de agosto, principios de septiembre, su nuevo dirigente, es la antesala también de la elección nacional que se debiera fijar por allá por enero,
pero también con un proyecto más global. La experiencia que queda de la FENAT Metropolitana, de lo que es la Secretaría de Salud de la CUT, de las movilizaciones que se hicieron, donde se empujó desde el partido, donde se empujó también de fuerzas de izquierda, en estar presente en las movilizaciones del 18 de octubre, de estas marchas de batas blancas que se hizo por el centro de Santiago y en algunas regiones del país, este tema de la Secretaría que también logró instalar demandas transversales respecto a la calidad de atención de los pacientes y que también peleó por demandas propias, es sin duda un desafío mayor en un país que también está cambiando, en donde también estamos apostando a definir cuál debiera ser del carácter social más el concepto de salud de la propia Constitución. No se olvide que la Constitución garantiza el acceso, pero no es lo mismo acceso que derecho. Y cuando hablamos de derecho, efectivamente engloba temas más. Uno pareciera decir, bueno, ¿por qué se liga esto? Porque en lo interno tenemos que hacernos cargo también del deterioro orgánico histórico que trae FENAT. Hay muchos gremios que están divididos dentro de los propios hospitales, dentro de los propios temas, y nosotros queremos abordarlo en una globalidad que permita empujar un concepto de unidad, pero en base a demandas y propuestas también propias de país. Y por otro lado, ya lo señalaba, el tema también de ir buscando este tema. Hay muchos trabajadores y trabajadoras, para que se sepa también, que están prácticamente en la mayor complejidad de problemas mentales a raíz del desgaste de más de un año de COVID y de falta de dotación. Uno mira el ministerio dice, bueno, ni siquiera los institutos están quedando técnicos paramédicos, y por lo tanto tenemos tan sobreocupada la cantidad de funcionarios que están trabajando que también tenemos una alta cantidad de licencias, entonces los desafíos son mayores. Muy bien, perfecto. René, sobre esta parte. Sí. Bueno, a mí me parece que esta elección de la FENAT a nivel metropolitano y después a nivel nacional son elecciones que tienen una tremenda importancia. Y la tienen porque las últimas grandes elecciones sindicales en nuestro país se han realizado en condiciones muy complejas que han atentado en contra de la participación de la gente. Estoy pensando en particular la elección del Colegio de Profesores y la elección de la CUT, de dirigentes de la CUT. Hoy día, afortunadamente, pareciera que estamos en mejores condiciones desde el punto de vista de superar las restricciones que nos ha impuesto la pandemia. Y creo que eso debiera ser un elemento que ayudara a elevar la participación. Para nosotros siempre ha sido este un aspecto vital en cualquier elección. La ganemos o la perdamos, nosotros estamos por elevar permanentemente la participación de la gente. Y creo que ahí tenemos ya un primer desafío. Segundo, los trabajadores de la salud han sido, y lo hemos dicho de manera reiterada, la primera línea durante la pandemia. Han sido trabajadores que han estado sometidos a una presión enorme en muchos sentidos. En muchos sentidos. Uno, porque ellos han tenido que convivir con la enfermedad, han tenido que convivir con el virus, han tenido que estar ahí a diario con quienes están enfermos. Segundo, porque han tenido una recarga de trabajo como nunca. Son famosas ya las fotografías a nivel mundial, no solo en Chile, ¿no? De trabajadores extenuados. Y esto ha traído aparejado el que se ha pasado por sobre los derechos de los trabajadores. Porque la voluntad, la dedicación de los trabajadores de la salud la conocemos. Es histórica, pero no se los puede reventar, ni se puede pasar por sobre sus derechos. Yo creo que lo valioso de la entrega es cuando ésta se hace, como la han hecho estos trabajadores, por motivación, por compromiso, y no por obligación. Entonces no me parece que no tengan derecho a tomar sus vacaciones, que sus jornadas, en sus jornadas no se respeten los horarios, que haya atropellos
a los derechos de los trabajadores. Yo creo que eso es inaceptable en cualquier parte. Han tenido que vivir la presión de estar en el hospital, estar en el trabajo, mientras su familia está viviendo quizás en qué condiciones, mientras sus hijos, ¿no?, están asistiendo a clases seguramente en línea, pero sin ningún apoyo. Entonces, no es solo un asunto formal, no es solo un asunto de romantizar el quehacer de estos trabajadores. Y creo que esa situación los pone hoy día en una situación que debiera elevarse el compromiso con su organización sindical. Pensemos que vamos a tener un nuevo gobierno, que este gobierno va a necesitar un nuevo parlamento, y sea cual sea el gobierno que tengamos, sin duda contar con una fuerte organización de los trabajadores para respaldar ese gobierno o para enfrentar ese gobierno es una tarea prioritaria. Creo que los desafíos son muy grandes. Muy bien. Todo el mundo y todos los sectores, en forma transversal, han destacado el papel de los trabajadores de la salud, incluso el propio gobierno. Pero no se ha traducido en esto en cuestiones concretas, ¿ya?, en ayuda, en beneficio, en escuchar a los trabajadores. También los trabajadores de la salud han sido muy insistentes en esto de tener una mesa de emergencia donde estén todos los actores y que se escuche de verdad, y que sea esa la que dirija el proceso para ir abordando este tema y salir de la pandemia. Pero eso no ha ocurrido. Entonces, hoy estos eventos que se hacen en plena crisis, todavía en un estado de excepción, adquieren mucha importancia para que estas elecciones sirvan para fortalecer a la organización y empujarla hacia adelante a sus dirigentes a realmente poner en el centro el debate de los derechos de los trabajadores de la salud. Así que son muy, muy significativas esta elección y vamos a ir conociendo más adelante qué es lo que ha ocurrido con esto. Bueno, con estos alcances hacemos un nuevo alto, vamos a escuchar una buena música y retomamos nuestra conversación acá en Radio Nuevo Mundo. Bueno, estamos de vuelta en nuestro programa Un Solo Magisterio. Esta es una tribuna de los dirigentes de base, de los trabajadores, de los dirigentes de federaciones, confederaciones, y un espacio para discutir los temas de los trabajadores, los temas laborales. ¿Qué está ocurriendo con ellos en la actual situación que vive hoy día el país, donde se habla de cambios sistémicos, estructurales? Hay algunos alcances, digamos, de ciertos sectores de que en todo este cuadro que vive hoy día el país no han estado muchos los trabajadores, sobre todo las últimas semanas, el último mes. Y en eso, yo creo que hoy, tanto por lo que está ocurriendo con el proceso electoral de las elecciones presidenciales, como también el proceso de la Convención Constitucional, es importante la incidencia y la participación de los trabajadores. Por eso es que ya se hablaba en un conjunto de dirigentes y también es tema de debate en la Central Unitaria de Trabajadores, el que es muy necesario en esta etapa hacer un plan que comprenda agosto hasta enero, donde se ponga en el centro la movilización de los trabajadores. Todo lo que se vive hoy día no puede dejar de lado la lucha de los trabajadores por sus derechos, lo que siempre nosotros hemos denominado la movilización de los trabajadores, la movilización social. Y además de poder ser incidente en este contexto, pedir reuniones con los convencionales, exponer las principales demandas. Tengo entendido que ellos en su reglamento de funcionamiento han considerado un espacio para escuchar a los trabajadores. Ahí hay un buen clima de cambio, de progresismo, de establecer una sociedad distinta donde la soberanía radica en el pueblo. Los temas laborales están ahí muy claros, nítidos, y es necesario que sean abordados en esta convención. Como también en el otro proceso, tanto de parlamentarios, CORE, como la presidencial,
siempre se ha estilado de entrevistas de los trabajadores con las diferentes representaciones o que van en competencia, y poder a través de esos caminos lograr una mayor incidencia. Pero sí está claro que yo creo que para octubre, y ya se está escuchando por ahí, debe haber una gran movilización de los trabajadores, ¿ya? Porque hoy día si hay uno de los sectores golpeados en nuestro país, son los trabajadores. Trabajos precarios, con jornadas extenuantes, sin derechos, derechos muy precarios, y en la encuesta incluso se ha dicho y han aparecido que uno de los temas que más preocupa a la ciudadanía, a la gente en general, es el tema del trabajo, tanto el tener trabajo como la remuneración de los trabajos, ¿ya? Aquí tiene que haber un punto de inflexión. No puede seguir ocurriendo que en nuestro país la gente trabaje y trabaje extenuantes jornadas y siga siendo pobre y no le alcanza para llegar el mes. Entonces, hay que expresarse y eso tiene que ser a través de darle carácter nacional a los conflictos. Yo creo que por el lado del sector público, por los trabajadores de la salud, por otros por la minería, pueden aparecer hoy día, aflorar movimientos que tomen envergadura nacional y que pongan el tema de los derechos de los trabajadores en el centro del debate. Entonces yo creo que eso es una cruzada que hay que impulsar en este periodo. Este es un periodo especial, es un periodo que no puede pasar por el lado a los trabajadores, y creo que en eso hay que hacer fuerza común con muchos dirigentes que ya están hablando de estos temas y que quieren impulsar la movilización de los trabajadores. ¿Qué le parece, Marco? ¿Cómo lo ve usted de aquí a diciembre, enero prácticamente? Sin duda que es importante lo que plantea el compañero Jaime Gajardo, a raíz de que si uno observa con la continuidad también que hemos tenido en el programa, pareciera de que los temas sociales hoy en día también están en esta disputa de cuál es el camino que van a tener para lograr sus demandas particulares, pero también la visión de país que se tiene, son las que van a prevalecer. Lo digo porque obviamente nuestra historia política de partido, pero también en la mayor conciencia de los dirigentes sindicales y trabajadores, se comprende la acción sindical no solamente como un tema de demanda reivindicativa, sino que también se habla del término del sindicalismo sociopolítico, que es el sindicalismo que permite que cada chileno y chilena comprenda en el país que les gustaría vivir, cómo se vive con justicia, con calidad, y cómo se busca esta felicidad social respecto que también son términos que se empiezan a aparecer y a usar. Nosotros, yo quiero decir que en el caso de la salud también se está buscando distintos elementos porque nosotros no nos da lo mismo cuál es el concepto de salud que tenga en la Constitución. Pero también hay que identificar dentro de la propia Constitución cuáles son las demandas más de carácter social propias, el concepto también si se va a negociar definitivamente por rama de la producción, si se va a dar el derecho real a huelga como lo contempla la propia OIT, etcétera, etcétera. Pero también importa comprender que cada uno de los que ve el programa a lo largo y ancho del país, también se debe comprender cuál es el nudo que sustenta al modelo económico en la Constitución. Si nosotros no entendemos la necesidad de cambiar el modelo económico neoliberal para buscar un cambio que sea productivo distinto, que no solo exportemos materia prima, sino que manufacturemos, etcétera, etcétera, es muy probable que los cambios terminen siendo un aspecto de maquillaje. Efectivamente, la presión social, que no solamente la presión es salir a la calle, sino que comprender, levantar demandas, empujar, es lo que debe caracterizar el periodo de aquí a enero. Y efectivamente, yo creo que los trabajadores no es que estén ausentes, sino que están agobiados y a punto de reventar por tanta presión, en primer lugar laboral, el miedo a contagiarse también de tener que salir a producir, porque si aquí sigue esta tesis tan cruel que yo sé que compañero Jaime, el mismo compañero René lo han planteado más de alguna vez. O si no trabajo para cuidarme, me muero de hambre, y si voy a trabajar, me mata el COVID. Y esa es una presión psicológica muy fuerte, muy, muy fuerte. Y por lo tanto yo creo que el periodo se caracteriza en que efectivamente fase 1, fase 2, lo que sea, nosotros tenemos que también plantearnos y darnos cuenta de cuál es el empuje que vamos a tener en lo político y en lo social, pero también para tratar de empujar más aspectos económicos. Yo lo digo porque
este debate que todos comprenden que 500.000 pesos como salario mínimo no se pudo lograr, la pregunta es, ¿cuál es la presión que vamos a hacer para tener salarios justos, aspectos económicos, en este escenario? ¿Cuál es el empuje que vamos a tener también para identificar cuál es la demanda mayor más allá del nombre del candidato o candidata? Yo lo digo porque aquí de repente no podemos quedar atrapados otra vez en esta suerte yo diría, de tanta propaganda respecto a nombres y apellidos de candidatos, pero a veces se pierde la base programática y por lo tanto yo creo que ese conjunto es el que nos tiene que llamar. Efectivamente, calle, pero también levantando la propuesta y la demanda y comprendiendo el escenario que tenemos. Eso. Muy bien, Marco. René. Sí. Mira, sin tener una mirada exitista, pero yo creo que, lo hemos dicho en programas anteriores, la derecha está viviendo su peor momento en muchísimos años, en muchos años. Y hoy día yo creo que están en una situación de pavor. El 80% de los chilenos optó por cambiar la constitución. 80%. Luego, la representación de la derecha en la convención es paupérrima, es mínima. La votación en la primaria ocurre que sacan el tercer lugar. El tercer lugar. Con eso gana el candidato de la derecha. Entonces, están recurriendo y van a recurrir a todo. La historia lo ha demostrado. Y hoy día me parece que estás haciendo un uso no tan descarado como el que hacían antes, pero tal vez más peligroso, de los medios de comunicación de masas. Porque ocurre que a diario hay manifestaciones en este país. A diario. Ayer entrevistaban en algún programa de televisión a un convencional y se escuchaban detrás los gritos de la gente que se estaba manifestando en la calle. Y eso es a diario. A diario en las sesiones de la convención hay gente fuera que se está manifestando. Y eso no lo muestran los medios de comunicación. Han retornado los manifestantes y las manifestantes a la Plaza de la Dignidad. Y eso no lo muestran los medios de comunicación. Hemos tenido durante esta semana manifestaciones exigiendo la libertad de los presos de la revuelta. Y eso se minimiza. Hay una cantidad enorme de huelgas, pequeñas huelgas, pero son muchas a lo largo del país. Y los medios de comunicación hacen caso omiso de ello e intentan volver a una suerte de televisión de farándula, de medios de comunicación de farándula. En estos días, un hecho inédito en este país. Sebastián Piñera tuvo que declarar ante el Ministerio Público por violaciones a los derechos humanos, que entre paréntesis culpó a Carabineros, ¿no? Porque dijo que eran los grupos operativos de Carabineros, ¿no? Y además dijo que había cubanos y venezolanos. Es decir, una vez más elude su responsabilidad. Pero el hecho central que haya tenido que declarar no está en los medios de comunicación. Entonces yo creo que hoy día uno de los grandes desafíos es que los trabajadores debemos irrumpir en el escenario político de este país. Yo creo que es indispensable una irrupción de los trabajadores, porque es eso lo que va a evitar estas salidas de maquillaje a las que hacía alusión recién Marco. Por tanto, yo terminaría invitando a los trabajadores a participar más de sus organizaciones sindicales, a participar más de los procesos eleccionarios, a romper con esta
lacra que nos ha impuesto el sistema, que es el individualismo, y que cada cual aquí resuelve su problema solo. La historia ha demostrado que los avances para los trabajadores siempre se han dado cuando las organizaciones sindicales han tenido una gran participación, cuando han sido fuertes. Y creo que ese es un enorme desafío que no puede esperar. Bien, muy bien. Bueno, un claro llamado a la irrupción, a que el movimiento de los trabajadores tenga incidencia en el proceso actual. Eso yo creo que es muy, muy importante, muy significativo y debe ser una preocupación nuestra. Marco, le concedemos un minuto para que haga un llamado a participar, bueno, lo que usted estime conveniente. Este es un programa realmente de auténtico libertad, autonomía absoluta de los integrantes. Pueden referirse libremente. Marco. Sí, gracias. Mira, primero que nada, saludar a cada persona que nos ve a lo largo y ancho del país. Claramente que yo creo que las demandas a nivel del mundo social existen, están, son presentes, pero creo que se requiere a través de esta participación que tanto el compañero Jaime como René lo señalan, que hay que buscar la mayor participación, hay que buscar la manera de comunicarse más, de buscar conocer los elementos que están detrás para poder empujar de mayor manera. Va a ser yo diría, un periodo que queda muy, muy movido. Y eso, con pandemia o sin pandemia, se está expresando. O sea, la movilización por la libertad de los presos políticos no es que surja porque a alguien se le ocurra hacer movilización, es porque existen presos políticos de la revuelta que ni siquiera han sido juzgados y los tienen detenidos, están en cárcel. Esta violación sistemática de derechos humanos también es un tema que a los trabajadores también nos cala, nos duele. Y por lo tanto yo creo que es un momento en que uno también desde estos programas siempre hay que prevalecer. Efectivamente hay que comprender el periodo, hay que levantar pancartas, demandas y temáticas, pero también hay que salir más a la calle, hay que participar más, porque eso es lo que nos espera. Yo creo que también están en este debate. Lo que viene en lo electoral, hay que participar en el aspecto electoral. Hoy día no se puede mirar ninguna cosa como algo que nos sirva. Todo tiene que ver para que caiga el modelo. Bien, muy bien, Marco, agradecerte tu participación. Nos quedamos con este llamado a la libertad de los presos políticos. Increíble, hay niños de menores de edad, hay un alumno de tercero medio, creo, del liceo de aplicación. Es una situación realmente impresentable donde no hay proceso, nada. Y con el llamado a la solidaridad y a la irrupción de los trabajadores. Con esto, estimados auditores, estamos poniendo término a nuestro programa. Recuerden que estamos todos los sábados de 12 a 1, Radio Nuevo Mundo, junto con René, y agradeciendo a Marco su participación y la disposición para estar con nosotros acá. Muy buenas tardes, estimados auditores. Un saludo, un abrazo a todos.